Hola amigos y amigas, bienvenidos nuevamente a este espacio. Estamos acompañados por un nuevo luchador que accedió el llamado y esta vez se trata de Jin el Libertario, luchador de Barcelona, pero que ahora lo vemos por todas partes en España y también por otros lados a nivel europeo. Bienvenido Jin, gracias por acompañarnos. Hola Pep, muchas gracias por invitarme y es un placer estar aquí contigo. Yo creo que estos últimos 2 años que te he podido seguir un poco más de cerca, ver tus combates en vivo y lo que has estado logrando en tu carrera han sido muy positivos, pero creo que es un buen momento para poder hacer un balance de todo lo que has hecho a la fecha y me gustaría preguntar varias cosas y partir literalmente desde el inicio. Entonces, ¿podrías contarnos por qué decidiste convertirte en luchador? Casi todos los chavales de mi generación que oscilan entre los años que nacieron en los años 90 hasta poco más del 2000, vivimos en la infancia con la WWE en nuestras televisiones y es algo que hemos mamado desde pequeños, el hecho de tener los fines de semana y poder ver SmackDown o Raw. Y era algo que nos reuníamos luego en el patio del colegio, cada uno tenía su luchador favorito y hablábamos bueno, pues lo que era en ese momento un poco nuestros ídolos, ¿no? Porque realmente vivíamos la lucha libre como si fuera algo para nosotros muy importante. Entonces, cada uno con más intensidad, cada uno con menos. Yo, la verdad es que tenía bastante fanatismo por el deporte e incluso me llegué a comprar los videojuegos de la Play y tenía colegas que también venían a casa a jugar conmigo y tal. Y normalmente lo que pasa es que cuando llegabas ya a un cierto punto de la adolescencia lo dejabas de ver porque ya pasabas a tener otros intereses, ¿no? Lo que pasó en mi caso es que llegó un punto en el que pasó eso, pero otro, cuando ya tenía casi 16 años, volví a ponerlo en la televisión, porque un día me saltó sin querer, estaba haciendo zapping y me saltó un programa de Raw. Y, y dije, hostia, si me está sonando lo que está pasando con algunos personajes que he visto antes, ¿no? Por ejemplo, vi a John Cena y vi a Triple H y me quedé como, hostia, qué curioso, ¿no? Estos los conocía yo cuando era pequeño. Y justo fue el día de la traición de Seth Rollins a The Shield. Entonces fue un muy buen día para volver a ver televisión y que fuera algo interesante como para que me enganchara, ¿no? Entonces, pues esto fue una semana, otra semana, otra semana, otra semana. Y yo como siempre había sido un chaval que había hecho muchísimos extraescolares, pero nunca me había quedado con uno porque siempre tenía muchísimos intereses, pero no había algo que me quedara ahí enganchado. Pero la lucha libre sí que fue algo que al cabo del tiempo me di cuenta que, ostras, seguía mucho los programas en diferido, ¿no? En los fines de semana. Y ya cuando habían pasado 2 años de todo eso, empecé a buscar si había wrestling en otras partes que no fueran en Estados Unidos. Entonces ahí descubrí New Japan, entonces ahí descubrí la lucha libre mexicana, descubrí el circuito europeo y empecé a preguntarme si en España fuera posible, ¿no? Y hice una primera clase pues a finales del 2016 y bueno, me encantó la pasión que había por el deporte y me encantó el compañerismo que se generaba en los entrenamientos. Entonces, a partir de ahí, pues el resto es historia, pero yo creo que empecé más o menos allí. Ahora, quisiera conocer si tienes luchadores que consideres tus referentes. Mi favorito era Batista. Creo que era el típico luchador que nos molaba a todos porque era un tío grande, estaba fuerte y tenía carisma. Entonces para mí fue como un primer gran referente decir, hostia, este tío mola mucho. Luego, cuando volví a ver la WWE, el que me gustaba era Dean Ambrose, que acabó siendo John Moxley en su versión más actual y bueno, la que había sido toda la vida en las indies y tal, pero sí como que ese personaje me cautivó mucho porque fue de los primeros personajes que vi ya después de volver a enganchar al wrestling otra vez que no salían en la época antigua, sino que era de los nuevos. Entonces, creo que es de los pocos que me quedó ahí pues un agarre bueno, ¿no? Y sobre todo también, no sé por qué, pero el título intercontinental siempre me gustó mucho. Entonces, todos los luchadores que rodeaban esa escena, pues
te hablo de 2014, Dolph Ziggler, The Miz, incluso Daniel Bryan ya un poco más tarde. Como que para mí son luchadores que me siento muy representado en, en la gran mayoría por ellos, porque me gusta mucho lo que representa el título y bueno, no sé, la historia que tiene. Entonces, para mí son un poco los primeros referentes que tengo en lo que es la lucha libre americana, como lo conocemos, ¿no? Luego ya cuando conozco Japón, pues ya se me transforma la forma de ver el wrestling y empiezo a tener pues otros, digamos, referentes, ¿no? Por ejemplo, está el caso de Naito, de Okada, o sea, son gente que siempre la tendré ahí por lo que por cómo me cambiaron la forma de ver el wrestling. Entonces, hay bastantes, depende de la época, pero diría que los primeros son esos. Tú debutaste más o menos en la última parte del 2018, ahí es cuando inicia tu carrera como luchador, y es un contexto diferente al que vivimos actualmente porque tuvimos una pandemia de por medio. Y como Ujú. cualquier otra disciplina artística o deportiva, la lucha libre también se vio afectada y sufrió algunos cambios. Entonces, quería saber sobre cómo fue tu experiencia en estos primeros años de tu carrera y cómo consideras que han sido los cambios a nivel de la escena local de Barcelona o la escena española a raíz de eso. Sí, yo debuté a finales de 2017, que fue en un salón del manga, haciendo house shows para la gente que frecuentaba el sitio durante un periodo de días, ¿no? Entonces, en esa época, lo que es la escena británica del wrestling estaba en una posición muy buena. Tenemos pues, a referentes en esa época en las indies europeas como Pete Dunne, British Strong Style, que CCK, que bueno, al final eran personas que, ostras, llevaban la bandera del wrestling muy arriba, no solo porque eran grandes luchadores, sino también porque yo las veía como superestrellas y para mí fue como un primer contacto con la realidad de, hostia, qué gente más buena, ¿no? Está en nuestro territorio. Entonces, para mí, los primeros años del wrestling hasta la pandemia son un poco el yo estar como intentando debutar y intentando generarme varios personajes que he ido probando a lo largo de estos años y ver con cuál me sentía cómodo, pero también el ver que cuando estaba subiendo y estaba escalando en la montaña bueno, de lo que es el wrestling, intentar pues llegar a lo más alto y tal y mejorar cada día, pues sentía que estaba muy lejos. Entonces, por eso para mí, esa época, yo que soy bastante nostálgico, la tengo con mucho cariño, porque además yo notaba que ahí estaba mejorando de verdad, porque estaba pasando de ser un luchador que estaba aprendiendo desde cero hasta un luchador que justo antes de la pandemia, pues ostras, en estos 3 años sí que pasa a tener conceptos de la lucha, pues correctos para lo que podía ser una persona de esa experiencia, ¿no? Entonces, con toda la evolución que he tenido y demás, pues pienso que esa época significó mucho para mí por eso, porque creo que es una época de mucha evolución y también creo que es una época donde hay mucha gente que me marcó mucho a nivel profesional y creo que profesional hablo de carrera luchística, ¿eh? Y, y para mí la veo diferente a ahora. Entonces creo que eso sí que marca como un punto de inflexión la pandemia, digamos. Pues yo creo que podríamos decir que a pesar de que eres campeón absoluto de otra empresa, Resist sigue siendo tu casa y has competido igual en Resist Rage, Riot, es como esa sinergia, diferentes shows de la misma casa, has entrenado bastante ahí. ¿Qué significa para ti Resist a nivel personal y a nivel profesional? Claro, para mí Resist fue el sitio donde empecé, entonces le guardo muchísimo respeto, muchísimo cariño, sobre todo a la gente que aún sigue ahí y que de verdad le gusta ver o intenta hacer crecer pues esa planta, digamos, ¿no? Intenta mimarla, intenta hacerla crecer poco a poco. Entonces para mí sí que siempre será un sitio donde sienta que donde esté en cualquier punto de mi carrera, pues podré estar ahí a gusto y sabré que, bueno, pues estaré ayudándoles, ¿no? En cualquiera de los departamentos o en cualquiera de las cosas que haga. Sí que es verdad que a nivel profesional, pues
a veces el hecho de pues tener una agenda un poco más apretada, ¿no? Que este año pues sí que he tenido la suerte de poder estar bastante más ocupado que los años anteriores, pues sí que a veces sí que me hacen olvidarme un poco de las responsabilidades que tenía allí o de cualquier, o no olvidarme, sino que igual el no estar tan presente, eso sí que lo he notado, pero sé que yo lo hago de una manera bastante altruista en ese aspecto, que me gusta hacerlo porque quiero ver crecer a ese sitio y lo guardo con cariño y, y sobre todo el hecho de tener a gente ahí que desde el principio ha estado ayudándome a crecer y a los que le agradezco muchísimo eso, ¿no? Lo tengo bastante dentro de mí. Lo cual no deja de significar que para mí yo también tenga otras casas en el wrestling. Es decir, tenga otro sitio donde yo sienta que sea en casa, ¿no? Sí que es verdad que Resist, pues eso, es mi sitio, es el sitio donde empecé y es el sitio al que le guardo un cariño también, pues muy especial por eso. Pero sí que he notado que a lo largo de los años también el hecho de ir trabajando con otras personas, con otras empresas, pues también acaban convirtiéndose en hogar dentro de lo que cabe, ¿no? Y eso es lo bonito, que poder compartir algo tan tan personal y tan intenso como es la lucha libre, de maneras muy distintas con personas muy distintas. Es verdad, ahora te vemos mucho más ocupado. En los últimos años has sido una constante, te has estado moviendo por diferentes partes de España, también ahora has tenido oportunidad de salir internacionalmente. Entonces, vayamos primero por el plano nacional. ¿Cómo ha sido la experiencia de competir para otras organizaciones? Pues ha sido un auténtico placer y la verdad es que la confianza que me han aportado, eh, que me han dado, por ejemplo, en este caso la WWE, Tidy Wrestling y Lucha Libre Rebelión para poder entrar dentro de sus rosters, no siendo, digamos, como antes decías, pues una persona que es originaria de allí, de formarme ahí como luchador inicialmente, pues sí que es algo que lo tengo muy presente y es algo que lo guardo con mucho cariño y mucho respeto porque significa mucho que estas empresas pues quieran contar con tu talento, con tu forma pues de entretener a su gente, ¿no? Y es algo que siempre lo tendré en cuenta. Además me ha dado una perspectiva muy amplia en la forma de cómo entretener a la gente porque los públicos de estos tres sitios son diferentes, al igual que el de Resist, entonces no sea cada vez que voy a uno de estos sitios, pues pretendo adaptarme mucho al público que va a ver a los shows e intento luchar para que ellos se lo pasen bien, que es lo importante, ¿no? Pero sí que el hecho de tener pues este tipo de diferencias entre el público que hay o el público el producto, mejor dicho, que quieren presentar dichas empresas, pues sí el adaptarse a poder hacerlo lo mejor posible, pues también te da una perspectiva de, ostras, pues aquí hay que potenciar estas cosas, aquí lo otro, ¿no? Pues es una experiencia de una gama muy amplia que me permite, pues, coño, convertirme en mejor trabajador y en mejor luchador in ring también y fuera del ring, ¿no? Pero sí les estoy muy agradecidos por la oportunidad y pienso que ahora, con el circuito que estamos montando las empresas de España, creo que está quedando es un circuito muy bonito con luchadores de talentos muy distintos y también muy buenos, obviamente, pero sobre todo eso, distintos y que el público pueda ver que ahí tenemos una gama muy amplia de luchadores y de talentos que podemos ofrecer al resto y que no tenemos nada que envidiarle al resto de escenas de Europa. Yo creo que estamos viviendo un gran momento para la escena española, a tal punto de que tenemos varios exponentes nacionales, por nacionales me refiero a provenientes de España o que compiten habitualmente en España, yendo internacionalmente a representar a las organizaciones en las cuales compiten mayormente, pero también a la escena española. Te hemos visto a ti y a varios de tus compañeros, por ejemplo, en OTT, que es una de las grandes organizaciones a nivel europeo y mundial en la escena independiente. Has tenido oportunidad de competir en los contenders, pero también en shows regulares. Entonces, ¿cómo ha sido esta experiencia de competir en Resist? Incluso perdón, en OTT, incluso tuviste la oportunidad de competir una vez por el campeonato europeo ante Charlie Sterling y luego en el Loco Rumble, que es un evento bandera de OTT, y fue en la edición de este año
en el Estadio Nacional de Dublín, que sabemos que es un venue icónico en Irlanda y que además estuvo tope de capacidad. ¿Cómo fue toda esta experiencia? El OTT en particular, el haber ido ahí por primera vez en junio de 2023 a uno de los campus que montaban para poder hacer no solo entrenamientos con varios de los mejores entrenadores de Europa, es así, sino también el poder hacer networking, el poder conocer diferentes personas de alrededor del continente, ha sido una cosa que para mí ha sido, me ha cambiado, me cambió, básicamente. O sea, fue otro de los checkpoints que, mejor dicho, checkpoint, antes que checkpoint diría, creo que fue uno de los puntos de inflexión también a nivel de mi carrera, el haber ido ahí y también aprender a cómo se hacen las cosas en el resto de Europa, ¿no? Porque muchas veces estás en tu burbuja de pensar que tú lo haces bien y que tú eres el mejor en lo que haces, o quizás como que se te infla ese pensamiento hasta el punto de que vas fuera y ves que fuera hacen las cosas diferente, o incluso que para ti encaja más con tu manera de ver la lucha y se te explota la mente, ¿no? Y es lo que me pasó a mí con OTT. Entonces, el poder tener ese primer contacto con ese tipo de wrestling o ese tipo de producto, me pareció, sí, que me cambió totalmente la forma de ver la lucha en ese momento, ¿no? Yo venía de una lesión, no venía de una lesión exactamente, había vuelto el año anterior, pero sí que venía de arrancar y de estar haciendo combates en Barcelona hasta que fui allí y la verdad es que eh, fue un cambio en mi sistema digamos, en la manera de ver los entrenamientos o bueno, de simplemente de presentar un show de wrestling y una performance, ¿no? En este caso. Entonces, para mí fue un momento importante en el que pude, pues, probarme en un ambiente donde no estaba en mi casa, donde no hablaba el público el idioma que yo hablo habitualmente, y el poder probar a hacer cosas dentro de un marco fuera de lo común, ¿no? Eh, por lo tanto, esa experiencia OTT, como te digo, fue muy importante, fue fundamental para mí. Me gustó mucho hasta el punto que fue donde empecé a viajar solo. Y es algo que nunca había hecho. Y no solo me ayudó a nivel luchístico, sino a nivel personal a crecer, ¿no? Como, bueno, pues a madurar en el hecho de que si vas solo de viaje internacionalmente, pues a apañárselas con todo lo que supone, ¿no? Entonces, todos estos 2 años y medio, que han sido, pues, desde ese primer campus, todo el contacto que he tenido con OTT ha sido muy, muy, muy bueno. Me gusta como el poder tener esa mirada atrás y el poder decir, hostia, ese primer Contenders en el que luché, que yo era una parte muy minúscula de ese Contenders, hasta el último Contenders en el que participé, donde tuvo mi primer combate singles, ¿no? Cada vez consiguiendo, pues, retos o puntos checkpoints, aquí sí que diré la palabra checkpoint, porque son checkpoints, ¿no? Em, y es algo que, pues bueno, como luchador, pues lo agradezco, el poder ir evolucionando eso, ¿no? Y no quedarse estancado en el mismo tipo de combate, sino cada vez ir a más. Y el National Stadium, pues ya fue la culminación del trabajo de todos estos años, ¿no? Fue una experiencia que nunca olvidaré, el poder estar en el ring en el estadio de wrestling independiente más grande de Irlanda, y la confianza de poder salir con dos de mis compañeros, de- también de mis mejores amigos en la industria, y poder representar a un país o a una escena que realmente, pues, creía en nosotros y que confiaba en que pudiéramos representarlos bien, ¿no? Para mí fue un orgullo poder estar ahí encima del ring, pues, representando a nuestra escena. El hecho de poder haber hecho esto, pues, me ha dado,
pues el poder superar un miedo terrible a subirme con gente del calibre pues de Moose, de Dijak, gente que ha estado en la WWE, en TNA, o sea, gente realmente importante ya en nuestro mundo del wrestling, ¿no? Y ya finalmente hablar sobre el campeonato europeo, que fue pues la primera vez que yo luché de manera bien contra una persona, un luchador, mejor dicho, que era relevante en la escena independiente de Europa y que realmente tiene muchos galones detrás. Y el poder aprender de esa experiencia a mí me ayudó mucho a quitarme ese peso de encima y el que a partir de eso salieran muchísimas más oportunidades de las que me he nutrido muchísimo, ¿no? Por lo tanto, ese combate contra Charlie Sterling, donde además no solo es por el título europeo, un título que me encanta, el diseño, me encanta lo que representa, contra un luchador que me pareció que tampoco conocía demasiado, pero que a su vez el hecho de luchar contra él y el poder conocerlo, pues cogí mucho respeto por él y él también, el hacerlo en mi casa, delante de mi familia, de mis amigos, en un show que prácticamente pues formé parte de la organización y fue pues básicamente un proceso larguísimo de muchos quebraderos de cabeza por el poder participar activamente en el show con ese combate y salir tan satisfecho de la performance, me pareció pues eso, ¿no? Algo que recordaré toda la vida. Seguimos siguiendo en esta línea de la escena europea. También has tenido oportunidad de debutar por otra de las grandes empresas independientes a nivel mundial, que está basada también en Europa, que es RepPro. Tuviste oportunidad primero de competir en el show en Barcelona en abril, pero a raíz de eso también has tenido otras oportunidades como el Revolution Rumble, que es uno de los eventos también bandera de RepPro durante el año, y también tuviste oportunidad de competir durante el Trios Grand Prix, que este año fue en Barcelona, y te codeaste con algunos de los mejores luchadores a nivel europeo, pero también íconos a nivel mundial. Entonces, ¿cómo ha sido tu experiencia con RepPro hasta ahora? ¿Y qué ha significado para ti debutar con esta empresa? Que también es uno de los aliados de otras empresas más grandes como New Japan, como All Elite Wrestling, el Consejo Mundial de Lucha Libre. Como que lo tengo estructurado en la cabeza en el sentido de... Ahora me entenderás lo que quiero decir, ¿no? Pero tengo estructurada en la cabeza como dos circuitos muy grandes de empresas de wrestling, ¿no? Con cada uno su manera de presentar el producto, ¿no? Una es WWE eh, con su producto más entertainment based y más enfocado a toda la familia y a potenciar los personajes más en lo que es el núcleo del personaje, ¿no? Y el hacer algo más gimmick, pues que sería en este caso WWE, TNA, AAA, OTT, ¿no? Empresas pues que se centran mucho más en dar importancia a eso. Y luego está el otro circuito, ¿no? Que sería el circuito de las empresas que centran más su producto en el in-ring, ¿no? En el wrestling, en que los personajes son luchadores. O sea, son luchadores obviamente también en WWE, pero sí que noto que en el otro circuito los gimmicks están basados en luchadores reales, en su persona real, a diferencia de ser un personaje más gimmick, que sería pues AEW, Ring of Honor, New Japan, RevPro, CMLL, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, para mí, mi manera de ver el wrestling al principio está muy inclinada hacia la primera vertiente, también fue con lo que yo me crié, entonces incluso TNA fue una de las empresas con las que yo empecé a ver wrestling. Cuando era pequeño también tenía el videojuego y todo, o sea que para mí era como esa vertiente la que tenía que seguir, ¿no? Y la que yo creía en la que era prolífero, ¿no? Luego empecé a entrenar con Iker, empecé a entrenar con Joe y empecé a entrenar con Sito y empecé a ver que había pues esta otra vertiente en la que no me sentía tan cómodo, pero sí que veía que era, hostia, algo muy, muy guay de poder aprender, ¿no? Porque era un sitio que no estaba en mi zona de confort. Entonces, pues empecé a ver que había otro tipo eh, de manera de presentar el wrestling o de explicarlo dentro del ring. Y, y claro, yo no era consciente de que igual eso podía llegar a ocurrir, que yo participara en un evento donde
ese tipo de wrestling se viera y poder yo tener un combate de ese tipo, ¿no? Entonces el hecho de poder decir, hostia, sí, realmente sí que puedo, es cuando luché por primera vez con Zorzaya en Madrid y noté realmente que sí que podía, que era algo hostia, pues que no, quizás no era en ese momento, pues alguien en que podrías asociar directamente a ese tipo de wrestling, pero él notaría que, hostia, pues puedo hacerlo también, ¿no? Entonces, el poder participar en RevPro y el poder haber debutado en la empresa, no solo a nivel shows que han hecho en Barcelona, sino el poder haber ido a hacer la Revolution Rumble, de la cual ahora hablaré, pues también es un poco el sentimiento de decir, coño, pues tengo esta gama como tengo la posibilidad de ofrecer tipos de productos diferentes como entertainer, como performer a muchas empresas diferentes, con visiones muy diferentes del wrestling, pues las puedo ofrecer y puedo hacerlo. Entonces, el hacerlo en RevPro, que es una empresa donde yo en 2018, 2019, cuando ya veía a gente como A-Kid, Carlos Romo, empezar a hacerlo bien en las indies de Europa y empezar a luchar en esos sitios, pensaba, hostia, esta indie es muy guapa y aquí, hostias, la lucha es de calidad muy elevada. Y el poder estar ahí sí que me ha hecho ver que, coño, pues que yo también puedo estar ahí. Entonces, ha sido algo más gratificante internamente en este caso, a diferencia de lo de UTT, que sí que fue algo como muy de ofrecerme al mundo. Lo de Rev Pro ha sido también como que lo he sentido de esta manera, pero me lo he tomado más para mí. En plan, en este caso ha sido como más mío, como para demostrarme a mí mismo que sí que podía, ¿no? Entonces, pues el combate con Jay Joshua un poco representa esto, ¿no? La capacidad de poder hacer este tipo de wrestling con esta gente. Y, y bueno, ahora se ha convertido básicamente en un poco mi referente para poder ir a más, ¿no? Porque mi empresa favorita de wrestling de all time, desde que soy fan del wrestling, en todo lo que he estado viendo, es New Japan. Y es un poco el estilo que se estila en RevPro. Entonces, el poder hacer ese paso y aprender de ese tipo de lucha y en RevPro, pues es para mí un objetivo y algo que voy a perseguir, ¿no? Y no solo el hecho de haber luchado en RevPro contra Jay, por ejemplo, sino el hecho de poder haber luchado contra representantes de RevPro importantes como los Young Guns, ¿no? Gente que también pues lleva ese tipo de lucha en la sangre y bueno, el poder haber aprendido también más sobre ellos, ¿no? Y bueno, pues poco a poco. Finalmente lo de la Rumble ya fue totalmente surrealista. Ya no iba como parte del equipo de nuestra escena, sino ya era un reto en el que tenía que enfrentarme solo y también el poder luchar en el York Hall, que es un venue increíble, o sea, es el mejor venue en el que he luchado nunca. Saboreé poco el poder estar dentro del ring porque duré bien poco en la Rumble, pero sí que el momento de salir y ver la majestuosidad de ese venue el aura que había ahí dentro me provocó un sentimiento de, hostia, aún podemos ir a más, no sé, cosas positivas en la cabeza, ¿no? Entonces intentar disfrutarlo al máximo el tiempo que estuviera en el ring y bueno, y así lo hice, ¿no? Em, Fue algo muy chulo en el que me gustaría repetir porque ya te digo, es un venue en el que ha luchado gente como AJ Styles, gente que yo admiro y, y bueno, pues con RevPro espero que pues, a lo largo de los años poder colaborar más con ellos porque la verdad es que me gusta mucho cuando he estado ahí para luchar para esa empresa. O sea, la verdad es que sí. Ahora, volviendo al plano nacional, actualmente eres uno de los rostros visibles de la WWE, empresa madrileña, española, eres el campeón absoluto ahí, pero antes de llegar a ser el campeón absoluto tuviste un año y medio, más o menos como un personaje que recién llegaba, empezaste a ganar continuidad en los shows de la empresa, y eras un personaje
más o menos antagónico ahí. Entonces, ¿qué nos puedes contar sobre esta primera etapa en WWE? Creo que es el sitio donde he estado más cómodo haciendo mi papel en todas las empresas que he luchado, porque creo que conectábamos muy bien, tanto yo con el público como el público conmigo, y creo que hay un feedback muy bueno en el que yo entiendo perfectamente el personaje que estoy haciendo ahí, entiendo perfectamente el rol que estoy haciendo ahí, la gente lo entiende perfectamente porque es algo muy fácil y la verdad es que el poder hacerlo de manera antagónica sí que me da ese punto de, de pasármelo muy bien porque no solo estoy intentando pues también ayudar a los chavales de Madrid con los que lucho pues a mejorar, sino que yo también mejoro con ellos porque me permite desplegar esa, ese tipo de personaje, ¿no? Esa actitud ruda y poder mejorar esa faceta del personaje, ¿no? Eh, es un sitio en el que disfruto mucho cuando voy, honestamente. Yo no he vivido la época, lamentablemente, de WWE prepandémica, que es algo que siempre me arrepentiré y me encantaría haber participado, aunque yo era muy joven y no podía viajar tanto. Pero sí que el Lucharama, que es como la nueva sede, digamos, de los shows de Triple a nivel, pues casi todos los shows se hacen ahí. Sí que es un sitio que cuando ya no esté tanto en Madrid y esté haciendo otras cosas, o por ejemplo, bueno, no sé, esté haciendo otros proyectos o lo que sea, sí que lo recordaré con cariño porque será un sitio donde he tenido combates buenos, pues que además he tenido momentos muy buenos y momentos que voy a recordar siempre. Ya la Revi ya simplemente es un sitio en el que pues para mí es mágico porque cada vez que he pisado ahí han pasado cosas muy chulas y se me han dado oportunidades muy, 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 muy buenas. Entonces, bueno, creo que es un sitio en el que también le recordaré con mucho cariño. Pero Lucharama sobre todo por también lo que significa Lucharama, porque yo la primera vez mi primer contacto con la WWE es en 2019 y fue no en un show, sino en un entrenamiento. O sea, fue un entrenamiento que fui aleatorio y, y realmente sí que noté que ese sitio tenía mucha historia y yo como soy, como te decía antes, muy nostálgico con la lucha libre, es algo pues que siempre recordaré en ese aspecto, ¿no? Y el poder haber vivido todo esto desde 2019, desde ese entreno que hice hasta el día de hoy en el que he tenido defensas titulares de un título que jamás pensé que tendría, es algo que siempre tendré en cuenta y para mí pues es un sitio tan especial para ir siempre. Ahora quiero ir al Total Rumble, el del 2025. En el 2024 te quedaste muy cerca, porque al final fue una Rumble sorpresiva, ya no eran 30, sino eran 40, que fue la que ganó Susaya. Mm. Pero en la de este año, tú estuviste interpretando otro papel, que fue el de Chicharito Jr., que es quien gana la Rumble. Y luego vemos este momento sorpresivo en el que revelas la identidad de este personaje. Entonces quiero ir a estos dos planos, ¿no? Por un lado, ¿qué significó para ti ganar el campeonato a nivel personal y profesional? Y dos, también, ¿cómo fue el vivir, digamos, este momento específico, ¿no? La revelación, la reacción del público y todo eso. Creo que es uno de mis momentos favoritos en el wrestling. No solo porque ahí estoy ganando mi primer campeonato absoluto, un campeonato que, como te digo, tiene muchísima historia con campeones, un legado de campeones inmenso y muy selecto además, pero también con nombres muy especiales, de gente en la que yo quizás también pues idolatraba cuando empecé y el hecho de haberlo podido ganar en esa situación, en ese contexto, en esa sala con tanta gente y bajo una historia que era tan simple, pero que creo que funcionó al dedo para que la gente se lo creyera. Pues como te digo, o sea, la reacción se nota que se hicieron las cosas bien cuando la reacción fue la que fue y la gente pues me dio lo que yo nunca pensé que tendría, como te comento, ¿eh? Entonces para mí pues lo que te digo es casi uno de los momentos más
más bonitos y mejores que he tenido en todos estos años. Por otro lado, eso, ¿no? El representar el campeonato de triple W, para mí, pues eso, un orgullo tremendo y el poder defender y no solo tener ese título por un tiempo bastante largo en ese sentido, con la confianza que me han dado, pues guay. Pero sí, también el hecho de poderlo haber defendido fuera, ¿no? En plan, no solo fuera de Madrid, sino que fuera de España. Eh, Fui a Irlanda con el título. Cuando fui a la Revolution Rumble también estuve con el título, aunque no salí con él, pero sí que lo llevé. O sea que fue como esa, lo llevo siempre que puedo para lo que sea y es algo que me gusta, ¿no? El poder representar la empresa fuera de la de lo que son los shows normales, ¿no? Dentro de regulares de la empresa que es, en este caso, la Triple W. Y bueno, finalmente hablar de Chicharito, que es una historia, es un personaje que me dio mucho en ese sentido, porque me permitió también salir de mi zona de confort, porque pasé de hacer un antagonista claro, que tenía un papel dentro del roster muy, muy establecido, a hacer totalmente lo contrario. Entonces, creo que el hecho de hacerlo y hacerlo de una manera bastante solvente, creo que salió muy, muy chulo también y las performances de los combates eran buenas. Pues creo que la gente al final lo acabó comprando y fue un personaje que creo que quedará para el recuerdo de la triple, ¿no? Esa Rumble que ganó Chicharito y al final pues se desenmascara. Creo que es un momento en el que la gente va a recordar esa Total Rumble. Entonces, pues lo que te digo, un evento que para mí fue increíble. Además estuvieron algunos de mis amigos que viven en Madrid, o sea que se lo comieron también con patatas. Y el año anterior también pues el poder participar en mi primera Rumble, sobre todo la Rumble 10, que era un evento que, para ponerte un poco de contexto, es el primer evento que se canceló antes de la aparición del COVID, digamos. O sea, fue como ya la semana siguiente de, de que nos fuéramos todos en cuarentena. La semana siguiente ya era el evento. Y era un evento en el que iban a pasar cosas históricas, porque yo en ese momento estaba en los equipos de guión de Barcelona y bueno, había unas historias interproporcionales muy chulas que se iban a proponer y se iban a hacer y creo que podían haber quedado muy guay. Y era un evento pues que tenía muy buena pinta, no solo por la cartelera, sino también porque había un showcase antes, digamos que era como un show por la mañana, en el que había combates de empresas minoritarias o más pequeñas, a diferencia de lo que había en la Total Rumble 10, que ya ahí era gente muy establecida, en el que iba gente más nueva a, pues eso, un showcase, ¿no? Entonces yo iba a ir a ese showcase a luchar como parte de Rage. ¿Qué pasa? Que ha pasado todo este tiempo y en Total Rumble 10, que fue como te digo, mi primera Total Rumble, no solo estuve protagonizando un momento muy chulo con Zozai al final de la Rumble, sino que también, pues eso, ¿no? Como el poder notar ese cambio de participar en el showcase a tener un momento casi el más importante, compartirlo con, con el ganador de la Rumble, digamos, pues sí que fue muy especial ver ese cambio, ¿no? Entonces, las dos Total Rumbles que he tenido han sido experiencias muy, muy buenas. Y ahora, entrando en lo que ha sido tu reinado en la fecha, ha sido un reinado muy prolífico, diría yo, como ya mencionaste, lo has defendido el campeonato fuera de Madrid, has defendido fuera de España, entonces, ¿tienes alguna defensa que consideres tu favorita a la fecha? Creo que todas las que se han hecho en Madrid han sido defensas que han ayudado a progresar la historia, entonces estoy bastante satisfecho con el objetivo cumplido a nivel narrativo. El que quizás, la defensa que quizás me quedó más dentro de mí es la que hice en Irlanda, porque fue el defender el campeonato absoluto fuera de España, que es algo que creo que en WWE hacía tiempo que no se hacía, de hecho bastante tiempo, igual imagino, o no sé si se llegó a hacer nunca. Entonces, como el poder hacer eso para la WWE con la confianza que me dieron, pues el poder devolverles, pues eso, ¿no? La confianza depositada llevando el campeonato, representando la empresa, pues para mí fue algo
que bueno, pues fue muy chulo. Entonces creo que es uno de los combates favoritos míos de este año, pero dentro de las defensas que he hecho del campeonato, creo que ha sido la que más recordaré en ese sentido. Quisiera salir un poco del plano de la lucha libre y entrar un poco a Jin, la persona fuera del cuadrilátero. Entonces, ¿podrías contarnos sobre tus hobbies, qué cosas te gustan hacer? Pues bueno, yo me llamo Jenis. Jin es como me llaman mis compañeros del instituto y desde hace muchísimos años, entonces por eso me puse ese nombre. Yo soy biomédico, que es una carrera que se dedica básicamente a formar a los nuevos investigadores en enfermedades, laboratorio, investigación clínica, etcétera. Pues es un grado que permite, pues eso, ¿no? Está muy basado en la ciencia y en la investigación, que es lo que yo he hecho siempre. Y bueno, pues trabajo en una entidad aquí en Barcelona, trabajando para proyectos o estudios, mejor dicho, de Alzheimer, ¿no? Que es algo pues muy chulo, es algo que me gusta mucho en mi día a día. Entonces, mis hobbies, pues principalmente, aparte de la lucha libre, que para mí ya no sé si es un hobby o es algo que ya me lo tomo un poco más profesional, o por lo menos lo intento, pues para mí uno de ellos es la música. La música creo que es mi otro gran amor, aparte del wrestling, y es algo que me encanta. Hace cosa de 3 años empecé a mezclar, o sea, DJ, y es algo bueno, pues persigo y me encanta. Y me gusta mucho ir a fiestas de ese tipo, fiestas bueno, en los que pueda yo pues también pinchar y tal, que es poco común, pero sí que sobre todo pues casas rurales o cosas de estas que bueno, pues permiten un poco más em, pues eso, ¿no? Es más alternativo, digamos, que ir a una discoteca. Entonces, por eso me gusta, ¿no? Es algo que disfruto. Entonces, a partir de ahí, a partir de ese tipo de pues, eventos y tal, en los que pues, me han invitado o he gestionado y tal, pues sí que le he cogido ese cariño a la música y estoy intentando pues tirar de alguna manera ese hobby adelante. Con el poco tiempo que tengo, pues intentar mejorar también, intentar pues pensar en producir música también. Entonces, bueno, pues sería mi otro gran hobby. Y nada, a nivel más mío, pues me encanta también los esports, me encanta ver también series, animes. Soy una persona bastante normal en ese aspecto, o sea, no tengo cosas muy atípicas. Pero bueno, cada uno, pues en su tiempo libre, las cosas que más le gustan, estas son las mías. Ya está. Para complementar un poco esta parte, ya nos dijiste en qué trabajas y un poco sobre las cosas que te gustan, tus intereses, y algunos que intentas explorar un poco más actualmente. Pero, por ejemplo, cuando no tienes un show o un combate o no vas a entrenar fuera del país, digamos, ¿cómo es un día normal en tu vida? Sí que intento ir por la mañana al gimnasio porque es la complementación que hago al wrestling y creo que todos los luchadores que estamos intentando aspirar a no solo a subirnos a un ring, que es una cosa, si lo pensamos, es importante, sino que el hecho de poder perseguir pues algo más pro, como te digo, em, es algo que todos deberíamos hacer y este año sí que le he puesto mucho el foco en el gimnasio y espero que el año que viene es uno de mis objetivos, poder ponerle más. Entonces intento ir al gimnasio por la mañana y ya luego me voy a la oficina a trabajar, que hago jornada completa de oficina, o sea, horario de oficina, entonces me consume gran parte del día y no puedo hacer mucha cosa aparte de currar. Entonces, bueno, pues hago eso. Y ya por la tarde, pues depende del día, ¿no? Hay días que igual quedo con algún amigo y me voy pues eso, a tomar una caña o yo qué sé, o simplemente pues hay otro día que toca entreno de wrestling y toca dar el entreno o voy a un entreno. Entonces, mis días se reparten un poco en eso, ¿no? En hacer esas actividades, pero es una vida bastante normal, cotidiana.
de una persona pues que, que igual pues no puede permitirse el vivir de la lucha, ni mucho menos, pero bueno, sí que tener esa intención y el poder ponerle ese foco para poder ir a más y bueno, pues en algún momento crucemos dedos que puede llegar a pasar. Ahora, volviendo de nuevo al plano de la lucha libre, has tenido en estos últimos 2 años combates importantes, tanto a nivel local, también con oponentes internacionales. Entonces, quería preguntar si tienes algún luchador que no hayas enfrentado aún que te gustaría enfrentar. Pregunta complicada. Yo creo que a nivel europeo se me ocurren dos nombres que son bastante potentes, pero sí que son personas que igual me gustaría poder en algún momento trabajar con ellas, porque creo que no, siento que tendríamos buena química, aunque parezca raro, pero creo que con Michael Oku y con Trent Seven por separado, creo que serían personas con las que podría trabajar muy bien y creo que serían combates interesantes y son gente con las que tengo ganas de poder hacer una performance, ya sea pues potencialmente aquí o ojalá que también fuera de aquí también, pues poder trabajar con ellas y creo que el poder hacer pues un combate me ayudaría mucho también a mejorar. Eh, es, es- Son dos de mis objetivos a nivel 2026, que es algo que, bueno, el poder decir quiero luchar contra esta persona, pues es peligroso porque no es un objetivo que te puedas marcar tú y no depende de ti muchas veces. Pero creo que es algo que, bueno, que si intentas manifestarlo en tu cabeza, pues al final pasará y puede llegar a pasar, ¿no? Igual que, pues yo qué sé, nunca pensé que me cruzaría en un ring con Tetsuya Naito, uno de mis grandes ídolos, y al final acabó pasando. O sea que bueno, yo creo que serían dos nombres que me gustaría el año que viene o el siguiente, cuando sea, el poder trabajar con ellos. Antes no hiciste énfasis en esta interacción imposible, interacción del sueño con Naito, con Bushi. En realidad a ellos me refería también como íconos de la lucha libre mundial, que coincidentemente estuvieron en Barcelona en uno de los shows en los que tú también estuviste. Y también, no es por exagerar ni por tirarme muchas flores, pero al menos hasta ahora todos los que han manifestado cosas aquí, en este espacio, en Pep Talks, lo han cumplido. Incluso muchos han ido a Japón, así que esperemos que ese combate con Michael Oku y con Trent Seven se pueda realizar pronto, ya sea aquí o afuera. Y para complementar, ¿cuáles dirías que son tus objetivos para el próximo? Intento ser realista el año que viene porque este año, por suerte, han pasado cosas para mi carrera bastante tochas y creo que he cumplido cosas que no pensaba que iba a cumplir este año, que igual con los años y con trabajo podría llegar a hacer. Pero el poder haber luchado en National Stadium de OTT, el poder haber luchado en York Hall para RevPro, han sido dos metas que han sido, pues han aparecido este año y me asalta la duda bueno, hostia, igual, pues no sé si estaba preparado para esto, pero ha sucedido. Entonces, intento ser realista con los objetivos del año que viene, no dar muchos nombres en el sentido de como lo que te estaba diciendo, de plantear pues posibles rivales a tener, pero sí que algo que me haría mucha ilusión el año que viene es el poder luchar fuera de Europa, el poder luchar en algún continente que no sea el nuestro. No sé si va a pasar el año que viene. Ojalá que sí. Ahora con todos los chicos yéndose a Japón, igual se abre una puerta por la que se puede pasar y sería algo que estaría encantado de hacer, porque ya te digo, Japón es para mí mi sitio favorito del mundo donde se hace wrestling, la filosofía más chula, la que más me gusta. Entonces sería un objetivo pues muy chulo, pero no sé si para el año que viene. Es algo que me gustaría, pues como eso, ¿no? Manifiesto al mundo que me gustaría que eso pasara. Para el año que viene, objetivos reales que tengo es acabar un poco el run que estoy teniendo en Madrid a nivel como de personaje de la historia, digamos, actual y creo que el poder trascender a ser una figura, pues ya que el público de Madrid tenga pues integrada como por ejemplo son Paul Badía y Santos, que yo ya siento que ya son como personas que no necesitan un cinturón para poder estar ahí, sino que solo la gente con su presencia y sabiendo quiénes son, pues ya
se pueden usar para poder mejorar el producto y también hacerlo con otras empresas como Tyris, ¿no? Que también pues estoy en un proyecto con ellos pues muy chulo y me apetece mucho el poder estar acabando, no acabando quizás, pero sí como el poder culminar un trabajo pues, de un tiempo que ha sido muy fructífero también, ¿no? Eso por una parte. Luego en Barcelona sí que me gustaría el poder hacerlo con Santiago correctamente, que es mi maestro, uno de mis dos maestros, y al que le debo gran parte de mi carrera también y pasé una temporada con él muy chulo haciendo equipo, entonces el cerrar esa etapa bien y hacerlo en un combate del que me siento orgulloso, pues también es uno de mis objetivos. Em, y por parte de Barcelona, lo que sería más a nivel institucional, creo que en Riot, pues el poder tener esa gran historia bueno, pues que sea algo que yo recuerde, ¿no? Igual que lo he tenido en Madrid, igual que lo he tenido en Valencia o lo estoy teniendo en Valencia y también en Madrid, lo que digo, pues hacerlo en Barcelona, ¿no? Y hacerlo para, sobre todo, Riot, que es esa empresa en la que empecé. Seguir mejorando, obviamente. Ahora, por suerte, pues estoy dando entrenos en Resist, estoy dando entrenos en Lucha Libre Rebelión y en las dos escuelas y estoy pues súper contento de poder estar ahí dando clases, pero también me gustaría mejorar y me gustaría mejorar yo a nivel luchístico, ¿no? Pues seguir entrando fuera, seguir yendo a clases de gente que creo pues, que me pueden aportar y sería pues eso más a nivel luchístico personal y también pues un poco mejorar mi plan pues, de dietas, de gimnasio y todo esto. Creo que sería el otro gran objetivo. Sé que son objetivos muy genéricos, pero intento no hacerlo demasiado concreto por si no acaba pasando. Finalmente, creo que mi gran objetivo de 2026 es volver a reconectar con la lucha y seguir, creo que con el final, el posible final o la posible culminación de estos proyectos que estoy teniendo con estas empresas en, en España, creo que hay una posibilidad para que pueda evolucionar mi manera de luchar. Entonces, pues el poder replantearme eso y el poder tener ese cambio creo que sería algo como muy importante para mí para hacer el año que viene y el poder dar ese salto con ese nuevo cambio pues al resto de Europa. Ha sido un placer tenerte con nosotros, Jim. Gracias por tu tiempo. Para finalizar, ¿tienes algún mensaje para tus fans o quizá para tus enemigos viendo esto? Mm. No, simplemente que lo que digo siempre cuando he hecho alguna entrevista de estas, que el wrestling, por suerte o por desgracia, pues es un hobby, es un deporte que, bueno, como queráis mirarlo, pero que de momento no estamos en el punto de poder decir que somos autosuficientes como para tener eventos increíbles en España y contar con una producción mayúscula, por lo que sí que pediría a los fans que sigan apoyándonos y no solo eh, en las redes sociales, que lo agradecemos mucho, sino también el venir a los shows en vivo, el poder venir con una energía buena, que al final es lo que nos hace a nosotros, el feedback que tenemos vuestro, pues es el que nos ayuda a dar un mejor espectáculo y al final es lo que hace que os lo paséis mejor, o sea que sería eso también. Y el que apoyéis a los luchadores e independientes, sobre todo comprando merchandising que os mole, que creo que todos nos lo curramos un poco como para hacer o sacar cosas diferentes que vosotros os puedan molar y creo que de esta manera nos apoyáis a nosotros, nos ayudáis económicamente a poder salir fuera, entrenar más y daros un mejor espectáculo. O sea, creo que no hay otra manera de definirlo mejor que si nosotros nos dais, nosotros os damos a vosotros y creo que es un quid pro quo. O sea que, por favor, seguid apoyándonos y sobre todo muchas gracias por haberme apoyado a mí durante estos años y que lo sigáis haciendo durante muchos más. Eso ha sido todo por hoy, amigos. Hasta la próxima.